En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 presentamos La Entrevista. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos complace recibir en los estudios de Radio Universidad de Tarapacá a dos invitados de connotación internacional que nos visitan desde España, y para quienes siguen también nuestra transmisión vía YouTube, desde luego ya lo están viendo en sus pantallas. Vamos a comenzar saludando a la doctora Carmen Demelsa Benito Sánchez, destacada académica e investigadora, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, España. ¿Cómo está, doctora? Un gusto de saludarla. Un gusto, muchas gracias, muy bien. Y vamos a saludar también al doctor Luis Ignacio Gordillo Pérez, profesor pleno de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto, también en España, doctor en mención europea, investigador principal del Grupo Constitución Económica y Justicia Social. Doctor, ¿cómo está? Un gusto recibirlo en nuestros estudios. Y lo primero, vamos a ver, acotamos bastante en realidad las presentaciones, los currículums, porque eran muy extensos y están desarrollando mucha investigación, así que la tratamos de acotar un poquito al máximo. Bueno, a ver, ustedes están en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra universidad particularmente, cumpliendo con distintas actividades, y una de ellas es la que se está realizando también en el marco de esta charla magistral que van a entregar, que se denomina La Universidad como Polo de Desarrollo y de Transformación Social. Quisiera comenzar con esto preguntándoles, por ejemplo, esta charla que van a dictar, doctor Gordillo, decíamos, plantea una universidad como un polo de desarrollo. De acuerdo a un mundo tan globalizado digital, por ejemplo, ¿por qué la institución universitaria sigue siendo, en este caso, podríamos entenderlo como el motor físico más importante cuando hablamos de la transformación de una región? Bueno, es una cuestión, una pregunta excelente, ¿no? La universidad, primeramente, es una institución que tradicionalmente es muy bien valorada por parte de la ciudadanía. Es decir, la institución universitaria desde siempre tiene un buen nombre, un reconocimiento social que es muy positivo. Siempre en todos los rankings que se hace está en las primeras posiciones de valoración por parte de la sociedad. Hay una intuición por parte de la sociedad, aunque a veces no conozca exactamente qué se hace en la universidad, muy positiva de cara a la universidad, ¿no? En segundo lugar, la universidad, que siempre es una casa de estudios, de conocimiento, que ha asumido históricamente la labor de mantener el conocimiento, la ciencia, hacer que avance el conocimiento, que avance la ciencia. Se suele decir en las ceremonias de doctorado, cuando se le entrega al nuevo doctor, ¿no?, la medalla y un libro que simboliza la ciencia, se le dice siempre: se te entrega este libro como símbolo de la ciencia que te cumple difundir y adelantar, ¿no? Eso de difundir y adelantar yo creo que sintetiza bastante bien la labor de la universidad. En ese sentido, las universidades son estructuras tremendamente complejas, en el sentido sobre todo de que aunan una serie siempre de iniciativas que se entrelazan, entrecruzan, y ya una universidad no es solamente un sitio donde se enseña, una carrera, no es ni siquiera un sitio donde se investiga, sino que es un sitio sobre todo del que se transfiere el conocimiento y el avance a la propia sociedad. Y ahí es donde está, yo creo, la clave de la universidad como polo de desarrollo de una región. En este sentido, hay regiones en el mundo, concretamente en Europa, la podemos usar como patrón de comparación, y aquí en Chile también se ve mucho. Hay universidades que están particularmente integradas con el entorno social, económico cercano, ¿no? Las características que llevan a esta situación, suele tener que ver con una disposición de la universidad, con el entorno local, regional, con la configuración que hace el gobierno, el Estado, la presidencia de la República o la administración competente. Pero sí es verdad que las universidades que se denomina historias de éxito son aquellas que han sido capaces no solo de integrarse en el entorno social, sino de contribuir a su crecimiento. Esta universidad es observada desde fuera, desde otros casos de Europa, desde otros entornos, como una universidad que ha sabido no solamente dar respuesta a una necesidad o a las necesidades que pueda tener la sociedad cercana en materia de formación o de investigación,
sino que además es capaz de transferir a la sociedad y de impulsar a la sociedad por un camino nuevo. Es decir, ya no solamente una actitud, digamos, más pasiva de darle a la sociedad lo que necesita en un momento determinado, sino que ya el siguiente paso, que es donde está, por ejemplo, también esta universidad y hay otras en el mundo, ya consiste en, digamos, orientar, digamos, empujar, impulsar a la sociedad hacia nuevas vías de desarrollo, nuevas vías de avance y, en definitiva, de bienestar, que para eso es para lo que están las instituciones. Entonces, esta universidad yo creo que ha sabido encontrar perfectamente su posición y ha sabido, sobre todo, impulsar a la sociedad, no solamente a través de una formación de alto nivel, sino también a través de una relación con los agentes sociales y productivos, ¿no?, que existen, en este caso, en esta región, tanto en el campus, los dos campus de acá, ¿no?, de Arica, como en el campus de Iquique. Y por eso yo creo que esta universidad, yo creo que es un ejemplo, ¿no?, de esa capacidad no solo de integración, sino de impulso de lo que es la sociedad. Por eso nosotros creemos que se estudian mucho las universidades ahora en Europa, sobre todo como polos de impulso y de progreso. Hay un caso de éxito muy famoso en Europa, que se llaman los polos universitarios en Francia, donde se busca siempre una especialización por parte de las universidades. Es decir, no, las universidades, digamos, no queden todas las mismas, por ejemplo, mismas carreras o los mismos estudios, sino que intentan especializarse de acuerdo también con la necesidad y sobre todo el potencial de crecimiento en un sector determinado de ese territorio. Por ejemplo, en el caso de Francia tenemos los polos universitarios donde se forman, digamos, unas sinergias entre las universidades, las empresas, el sector productivo y las administraciones. Digamos que aquí hay una teoría universitaria, que es la famosa teoría de la triple hélice, que estudia muchísimo en las escuelas de negocio también, ¿no?, y que nuestros oyentes y usted mismo pues seguramente conocerá mejor que yo, que hace referencia a la necesidad de coordinar esfuerzos, precisamente entre ese impulso que puede dar en un momento determinado un gobierno, que es un impulso puntual, principalmente financiador, pero también, digamos, ese impulso científico que es necesario dar y luego, sobre todo, esa utilidad en la que se tiene que concretar. Eso en Francia, por ejemplo, se ha hecho muy bien. En España se está desarrollando en algunos lugares. Por ejemplo, en el País Vasco existe una integración bastante importante de esos polos productivos con las universidades, que orientamos nuestra investigación también hacia las necesidades del sector productivo y con las propias administraciones. Pero esto requiere siempre de un liderazgo de gobierno, un liderazgo de universidad y un liderazgo también del entorno productivo, que no es fácil. Pero yo creo que aquí ustedes lo tienen afortunadamente en esta región, en esta universidad. Correcto. Ahora, si quisiéramos eso como llevar un poquito como a la práctica, por ejemplo, doctora, desde su perspectiva, ¿cómo debiese conversar, cómo debiese dialogar, podríamos decir, la investigación con las necesidades particulares del territorio para que en el fondo, digamos que podemos hablar en realidad de una transformación más práctica que teórica? Eso es, como decía mi compañero, la universidad ya no es solamente un lugar de formación, sino un lugar donde se transfiere el conocimiento a la sociedad y se aporta algo más a la sociedad, y en ese aporte derivará de ese diálogo. El diálogo tiene que ser, como se mencionaba también, por un lado con el sector productivo, por otro lado con las administraciones públicas, es decir, el investigador en la universidad no puede dedicarse única y exclusivamente a los temas que por placer a él le apetezca investigar, sino que tiene que ponerse en relación con el resto de los agentes, tiene que escuchar también a los demás y quizá también desde la perspectiva del investigador puede quizá que también descubra esos problemas, que pueda plantear esos problemas a las partes interesadas. Ahí es muy importante el diálogo también con quienes se encargan de diseñar la política, ¿no?, con policy makers y demás, con quienes tendrán que trabajar en conjunto, aunque no sea fácil. El trabajo del investigador es lento, te requiere un trabajo muy minucioso, y es verdad que en ocasiones se demanda a lo mejor un trabajo muy rápido por parte de esos otros interesados, o unos resultados muy, muy rápidos, pero hay que poner en valor, hay que coordinar las dos vertientes, ¿no? ¿Cómo vamos hoy día, no solamente por supuesto en el ejemplo de nuestra región y de la Universidad de Tarapacá, sino que a nivel país, por ejemplo? ¿Cómo observan ustedes este tema, cómo se está dando en Chile?
Bueno, ustedes tienen ahora mismo un cambio de gobierno, por tanto, de esa famosa triple hélice, pues hay uno importante, ¿no? Que está, tengo entendido que aterrizando en este momento, iniciando su labor. Y lo cierto es que cualquier tipo de proceso, digamos, de coordinación, de sinergia entre estos tres elementos que vemos, ¿no? La administración o gobierno, universidad y sector productivo, exige de un tipo de política coordinada, pero sobre todo una serie de actitudes que son muy importantes y que no son fáciles a veces de lograr. Y exige lo que se llama planificación. Planificación, visión y también, hay que decirlo, persuasión y generosidad, ¿no? Por una parte, en el ámbito universitario es necesario, como decía la doctora Benito, es muy necesario lograr que los académicos también pues, digamos, impulsen o se dediquen a trabajar una serie de líneas de investigación que tengan luego una consecuencia práctica en el sector productivo, ¿no? Eso se hace a través de una política de incentivos. Ahí es donde yo creo que Chile ha dado un ejemplo muy importante a los países de la OCDE, donde se estudia el caso de éxito chileno de la transformación universitaria de manera muy particular, con su política de incentivos sobre todo a la investigación y a la consolidación de plantilla universitaria. Y eso sí, un ejemplo de Chile que yo creo que deberían estar muy orgullosos todos ustedes de esta situación. Por otra parte, en el caso del gobierno o de los gobiernos, es necesario también que adopten una actitud de colaboración, no solamente con el sector productivo, que de por sí la suelen tener, sino también con la universidad. Alguien en confianza, como no soy nadie, pues yo que pasé también por la política fugazmente, ¿no? Me encontré con una situación y una actitud para con la universidad que no siempre se correspondía con lo que yo entendía que debía ser la situación. Los políticos suelen tener una cierta, ¿cómo decirlo finamente, ahora que no soy nadie, ¿no? un cierto sentimiento de, no rechazo, pero cuidado, ¿no? Siempre con la universidad. Desconfían de la universidad. La universidad es un lugar donde se intercambian ideas diferentes, distintas, un lugar donde coincidimos personas, con distintas visiones, ideologías, etc. Es un lugar de la discusión, sobre todo, ¿no? Y eso a los políticos les gusta poco porque a ellos les gusta la previsibilidad. Entonces hay siempre un reto en materia del acercamiento de la política a la propia universidad, que ya le digo, con el sector productivo hay menos dificultad en entenderse, pero los incentivos para la universidad o para entender la universidad por parte de las administraciones son siempre más difíciles. Normalmente se pasa, yo creo que por 3 fases. Hay fases de cierto incluso enfrentamiento, ¿no? Que no en este país, pero en otros sí que lo ha habido entre la universidad y algunos gobiernos. Hay unas fases, digamos, de ignorancia mutua, si usted quiere, o de desconfianza leve, y luego hay otras fases que podríamos denominar quizá de cooperación y colaboración. Yo creo que ahí es donde hay que llegar, a la fase de colaboración y cooperación. Y luego en el sector productivo yo creo que es fácil relativamente entenderse, pero sí que hay que encontrar un poco las vías de colaboración. El sector productivo responde mucho a incentivos también a un corto plazo, sobre todo lo que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Las empresas más grandes sí que responden a unos incentivos a más medio y largo plazo, y ahí es donde yo creo que se cruza, ¿no? en ese vértice esos 3 elementos, donde el regulador, que es en este caso el Estado, tiene que tener la capacidad de establecer una política a largo plazo de no solamente un año. Normalmente en política se trabaja en plazos de un año, que es el periodo presupuestario, y aquí es importante establecer políticas plurianuales. En la universidad es importante establecer también proyectos estratégicos, digamos, a ese largo plazo, y el sector productivo también es el que tiene que utilizar esta vía planificadora. Por tanto, en mi opinión, yo creo que para lograr estas sinergias es bueno no solamente dialogar y hablar, encontrar intereses comunes, sino sobre todo establecer unas políticas de planificación. Y yo creo que por lo menos en 2 de los 3 elementos Chile lleva mucha ventaja, ¿no? Al resto de países del entorno, y es un ejemplo en muchas razones. Pero hace falta siempre una voluntad de transformación que a veces no se da en alguna de las 3 patas, ¿no? Vamos a ir entrando, a ver, en distintos temas también. Ya algo nos mencionaba usted, doctor, respecto al tema de la política también y a su paso también por ella. Usted publicó en el año 2025 el libro La crisis de las democracias representativas. Bueno, en Chile estamos precisamente, como usted lo decía, en un constante debate, podríamos decir, acerca de nuestro sistema precisamente político. Hoy en día el gobierno actual, la actual administración política que asumió el pasado 11 de marzo, hubo mucho temor en tiempos de campaña cuando se le restaba algo de importancia al Parlamento. ¿Cómo viviría usted esa amenaza precisamente el rol del Parlamento? Pues mire, ha tocado usted el tema esencial del libro. No sé si le da tiempo a leérselo, pero
Pero ciertamente, yo viví como diputado, como parlamentario en el Parlamento Vasco. Yo me reconcilié, digamos, con la institución parlamentaria, que siempre la había visto como una mera correa de transmisión de lo que hace la mayoría gobernante en cada momento. No es verdad que Chile es un sistema presidencial, por tanto hay una división, digamos, de competencia muy estricta entre la presidencia de la República, el Parlamento en este caso, y bueno, con unos gobernadores que están empezando a tener algunas competencias, ¿no? Desde que ya se estableció un sistema de elección hace relativamente poco, ¿no? Pero es verdad que la institución parlamentaria no solamente sirve para aprobar leyes, que es un poco quizá lo que la ciudadanía percibe más a corto plazo, ¿no? Sobre todo yo creo que la labor fundamental para la democracia de la institución parlamentaria consiste en el control al gobierno, el control del poder. Esto lo hemos visto hace poco, que ha habido unas sesiones parlamentarias aquí en Chile con algunos asuntos de mucha actualidad, ¿no? Que todos ustedes saben y conocen, pero sí que es cierto que la labor de control al gobierno, exigirle al gobierno que dé explicaciones, por qué hace una cosa, por qué no hace otra, qué piensa hacer, qué no piensa hacer. Eso es quizá más importante para la pervivencia de un sistema democrático sano que los procesos de aprobación de normas, leyes, planes, etcétera, que también son necesarios. Pero esto yo creo que es lo principal que aporta la institución parlamentaria. El gran reto hoy en día, ¿cuál es? Usted lo ha dicho hace un momento, ¿no? Y lo vimos en la campaña también presidencial. Chile tiene un sistema muy particular que también es visto en derecho comparado, ¿no? Que también me dedico un poco a eso, al constitucional comparado, y es que no permite la reelección directa de la presidencia. Esto ha llevado a que en Chile se ha producido prácticamente una alternancia, ¿no? de gobiernos, de ideologías incluso. Claro. Venía de un lado, de la derecha, luego de la izquierda. Radical. Efectivamente, con cambios. ¿Eso qué ha hecho? Alguien puede pensar, bueno, es que 4 años no le da tiempo ni al de izquierda ni al de derecha a hacer su programa. Hombre, algún presidente repitió. Es verdad que 4 años, bueno, es que Chile al final somos muy conservadores, pero bueno, lo positivo que yo me quedaría visto desde fuera, tienen un sistema estable y sobre todo tienen ustedes un sistema en el que esta especie de turno democrático, turno político democrático, yo creo que les ha permitido desmitificar la política. La política es verdad que es romántica y que fomenta o puede fomentar el cambio social desde dentro, etcétera, pero yo creo que es tiempo también de los ciudadanos. Es decir, la política no puede dar solución a todos los problemas y yo creo que el ejemplo de Chile es que la sociedad civil ha encontrado ese equilibrio con esas 2 reformas constitucionales, no quiero decir radicales, pero bueno, alguna quizás sí, ¿no? Para un lado y para otro, pero que finalmente fueron rechazadas por la población. Yo creo que ahí la sociedad chilena demostró que quería tranquilidad, estabilidad, capacidad de que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto político y que el Estado apoye, pero que tampoco se meta demasiado, que no moleste, ¿no? Y yo creo que esa alternancia política de Chile nos manda a todos el mensaje de que también la ciudadanía lo que precisa son entornos de desarrollo personal, ¿no? Por eso es un país que me gusta mucho analizar y lo digo siempre, ¿eh? Hay muchas cuestiones de Chile que se estudian en derecho comparado. La forma de selección de los altos cargos, por ejemplo, de la alta administración del Estado. Eso se analiza en derecho comparado. En los temas de protección de la competencia, la corrupción, donde es experta aquí la doctora Benito, que nos podrá decir también, son ejemplos que se utilizan. Pues yo creo que el modelo chileno es un modelo que ha demostrado que la población ha sabido colocar también a los políticos en su lugar y ha sabido mandar un mensaje. Necesitamos políticas de consenso, necesitamos o queremos políticas de acuerdo, encontrémonos en el punto medio, ¿no? Esto no quiere decir que se renuncie a la ideología o que se renuncie a las políticas más de izquierda o más de derecha, ni mucho menos, pero sí quiere decir que en cada momento gobierne la mayoría, evidentemente, que se disponga, pero que exista, digamos, un consenso en torno a unas políticas básicas de desarrollo. Correcto, menciona algo también acerca de la corrupción y bueno, hay parte de los trabajos que desarrolló en este caso la doctora Benito, donde se ha referido al fenómeno del soborno en transacciones internacionales. En el caso nuestro, como región bifronteriza, tanto con Perú como Bolivia, ¿es factible poder hacer seguimiento, poder detectar cuando estos dineros van pasando, a veces uno no nota, de una frontera a otra en esta relación tan cotidiana que tenemos por lo demás? Eso es. Bueno, es una tarea complicada, ¿no? Como todo crimen transfronterizo, pero es uno de los grandes retos de la delincuencia actual, ¿no? La corrupción, como otros delitos muy relacionados, ¿no? El lavado de activos, el crimen organizado, ha dejado de ser un fenómeno nacional para convertirse en un fenómeno transnacional. Eso es evidente. En esta región se ha vivido algún caso de corrupción transnacional importante, conocerán los oyentes Odebrecht y algún otro similar. El reto del derecho penal y del sistema de justicia penal en el momento actual es cómo perseguir, ¿no? Cómo perseguir esa delincuencia transfronteriza, que implica perseguir
a las personas y perseguir a los capitales, ¿no? Que en ese tipo de delitos es también lo importante, recuperar ese dinero sustraído normalmente o de las arcas públicas o sustraído de algún otro modo de la ciudadanía, cómo recuperamos ese dinero y lo hacemos llegar a la sociedad de la que nunca debió salir, ¿no? En ese sentido, la cooperación entre los estados es esencial, la cooperación judicial y policial. Se ha avanzado mucho también en este lado del Atlántico. Estoy pensando también en el otro lado, en la Unión Europea, donde sí, sin hacer un ejercicio aquí de imperialismo europeo, pero allí desde hace más de 20 años contamos con una orden europea de detención y desde hace como una década, 2016 así, una orden europea de investigación. Un juez español le puede pedir directamente a un juez francés que congele unas cuentas bancarias o que tome declaración a un testigo. En el ámbito de lo que se ha dado en llamar ese espacio judicial iberoamericano, también se va avanzando en ese sentido, pero es verdad que es una tarea todavía a desarrollar. En el ámbito de la Unión Europea ha tardado mucho tiempo, esos sistemas se basan en lo que se llama la confianza mutua de los Estados, que viene asentada en que todos más o menos respetamos los mismos principios en el Estado de Derecho y por eso un juez español le podrá decir a un juez alemán o italiano tienes que detener a esta persona o tienes que congelar estas cuentas bancarias, ¿no? Ese principio de confianza mutua es esencial y aquí también se está trabajando en ese llamado espacio judicial iberoamericano que pretende dar precisamente esa respuesta al crimen organizado para poder perseguir, como decía, personas y perseguir sobre todo capitales y recuperar esos capitales. Hay alguna ponencia suya, doctora, también nos está revisando. Usted habla del concepto de la plutofilia del derecho penal. ¿A qué se refiere con esto? Hablamos principalmente cuando nos referimos a la prevalencia de las élites en el caso de la justicia penal. Eso es. Hay una frase que se suele estudiar en las facultades de Derecho de un pensador francés, Anatole France. Él decía que la ley, en su magnífica equidad, prohíbe igual al rico que al pobre dormir debajo de los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Y efectivamente la ley, en esa magnífica equidad y en esa igualdad que recogen nuestras constituciones, negro sobre blanco no puede hacer, en teoría, distinciones. Pero el derecho penal siempre ha sido discriminatorio. También se dice en las facultades de Derecho que el derecho civil es el de los ricos, el derecho penal es el de los pobres. Ese concepto de plutofilia, que no es una palabra reconocida en el diccionario, sería la contraparte de otro concepto sí reconocido ya, que es el de aporofobia, el de rechazo al pobre, el odio al marginado, al menesteroso, al pobre. El derecho penal tradicionalmente ha puesto el foco en las personas más desfavorecidas de la sociedad. Cuando el legislador decide qué conductas incorpora al Código Penal como delito, en esa selectividad penal se aprecia cierta tendencia a criminalizar conductas que son cometidas por los más desfavorecidos. Y el sistema de justicia penal es un ejemplo claro. Si uno va a las cárceles, puede ver qué perfil de personas están allí. Claro. La plutofilia, cuando hablamos de plutofilia en el ámbito penal, sería la otra cara de la moneda. El derecho penal trata de manera, o eso es lo que estudiamos en ese proyecto sobre plutofilia, trata el derecho penal de manera más indulgente a quienes están en una posición socioeconómicamente más favorecida. ¿Cómo trata el derecho penal el delincuente de cuello blanco? ¿Por qué persigue al último traficante de droga que realmente lo que está es pasando escasas dosis de droga, pero se olvida del gran narcotraficante? Claro. ¿O por qué persigue el derecho penal a, no sé, pequeñas defraudaciones de luz, de energía eléctrica, a quien apenas puede pagarlo, pero no persigue a los grandes defraudadores, a los blanqueadores de capitales, ¿no? Estaba pensando en el caso, no sé si están al tanto, el caso que tenemos recientemente en nuestro país, el caso protagonizado por el abogado Hermosilla y esta red de corrupción que se destapó hace un tiempo atrás
¿Hablamos acá, podríamos aplicar perfectamente el concepto? Ese concepto de plutofilia, ¿no? Como el propio sistema penal favorece a quien ya está en una posición favorecida y gracias a esa posición favorecida es quien puede quizá pues, comprar a las personas encargadas de impartir justicia, comprar a la policía, incluso comprar a los políticos para que puedan modificar determinadas leyes, ¿no? Ese sería el ejemplo. Correcto. Doctor, ¿hay alguna parte también donde usted habla acerca de la constitucionalización de la emergencia climática? Sí. Ya, si eso lo llevamos a nuestra región, por ejemplo, región bilimítrofe, región desértica, ¿cómo podríamos hacer conjugar este concepto, por ejemplo, con una mayor protección de los recursos naturales? Efectivamente. Cuando se habla de constitucionalización también de la emergencia climática, sobre todo ahí partimos de una primera reflexión, ¿no? De que es cómo va a ser la relación del derecho con la naturaleza y con la protección de la naturaleza, ¿no? Y aquí ha habido, digamos, un poco un cambio de tendencia. Y respecto de lo que ha sido la tendencia tradicional, que es entender la naturaleza como algo que hay que proteger, ¿no? Pero que el ser humano está por encima, y se protege la naturaleza, pero entendiendo que la naturaleza está al servicio del hombre, ¿no? Al servicio, mejor dicho, del ser humano. Eso era lo que se denomina una visión antropocéntrica, ¿no? El ser humano es el centro de todo y la naturaleza está a su servicio, pero hay que protegerla, digamos, con un contenido un poquito paternalista. En cambio, las nuevas visiones que han protagonizado, y de ahí vienen un poco los conceptos que hemos analizado nosotros en un proyecto de investigación allí en nuestra universidad, junto con colegas de otros centros universitarios, tiene que ver sobre todo con la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ha coincidido en el tiempo con otras opiniones consultivas de tribunales internacionales, incluso del derecho del mar, que hace referencia a lo contrario. Ya la naturaleza se convierte en un objeto, digamos, autónomo de protección y estamos pasando del antropocentrismo al ecocentrismo, ¿no? A establecer una protección, digamos, objetiva por sí, de por sí, en este caso, de la propia naturaleza. Esto, claro, lleva a cuestionarnos un poco todo lo que tiene que ver con nuestro modelo. Nuestro modelo está basado en el ser humano es lo que es sagrado. Y a partir de ahora parece que empezamos a considerar que también es sagrada la naturaleza, cosa que, por cierto, aquí digamos que a lo mejor los pobladores tradicionales, ¿no? que han tenido todas las tierras del mundo en realidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, pues habitual el concepto de la Pachamama, ¿no? El concepto de la naturaleza, a la que se le da incluso personalidad jurídica. Al margen de la discusión jurídica, yo creo que esto nos debe servir para entender una cosa, y es que digamos que el ser humano está de paso y que sobre todo hay que dejarle a las sociedades venideras un mundo por lo menos igual que te lo encontraste, si puede ser mejor, pero igual que te lo encontraste. Es decir, de acuerdo que sea el ser humano el centro de todo, pero el ser humano visto como humanidad, no solamente como la generación que vive en este momento acá. Bueno, la generación nuestra que estamos aquí ahora podemos agotar todos los recursos, entonces la que viene, ¿qué va a hacer, no? Entonces digamos que es un cambio de mentalidad. En este sentido, los estados han utilizado, digamos, mecanismos distintos para proteger en el fondo la naturaleza y hacerse cargo de esta situación de emergencia climática. Hay estados, por ejemplo, que han incluido una carta constitucional del medio ambiente. El ejemplo típico en los años 2000 fue Francia, que estableció una normativa constitucional sobre protección del medio ambiente. Hay otros casos en los que se ha establecido una protección también de una u otra forma, pero sobre todo lo que nosotros intentamos analizar y descubrir es que hay que hacer compatible un uso de la naturaleza, digamos, que no sea o que sea compatible con un desarrollo, digamos, sostenible o sustentable, como decimos también por acá, ¿no? Pero que en todo caso no agote definitivamente los recursos. Y ahí es donde se establece, digamos, una relación de la protección del entorno natural con el desarrollo sostenible y a la vez con un modelo económico que también sea sostenible. Por eso digamos que en conclusión, para no aburrirle a usted con este tema, que tampoco quiero aburrirle ni a usted ni a los oyentes, digamos que la vía que nosotros hemos analizado sobre todo es la que tiene que ver con la llamada economía social de mercado propia del Estado social de derecho, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de asumir el valor que tiene la naturaleza como tal, pero también entender que el ser humano debe o tiene la capacidad, el derecho de, digamos, aprovecharse de los recursos naturales, pero tiene que garantizar la vida, ¿no? No puede utilizarla, pero no puede ni malgastarla, ni tampoco puede apropiarse de ella definitivamente y destruirla para las generaciones venideras. Entonces, la constitucionalización, en conclusión,
de lo que es la protección del medio ambiente, en este caso la nueva versión que es la del cambio climático, tiene que ver con trasladar la titularidad de la protección de lo que es una protección, digamos, casi pasiva, a trasladarlo a que no. Esto es la humanidad la que es titular de, digamos, la propia naturaleza. Y la humanidad no es la generación que está aquí ahora, sino que es el ser humano a lo largo de su historia, a lo largo también del propio futuro. Y en eso lo cierto es que los pueblos tradicionales nos llevan mucha ventaja de entender también esa relación de comunidad con la propia naturaleza. Podemos decir que aquí lo que se está produciendo es un redescubrimiento de esa relación del ser humano con la propia naturaleza. Pero nos falta mucho todavía, seguimos estando muy, muy al debe. Sí, y como usted dice, estamos todavía al debe, pero por lo menos se ha producido un fenómeno que muchos pensábamos que no se iba a producir, y es ese reconocimiento internacional. Es verdad que uno puede decir siempre, bueno, pero eso sale en una opinión consultiva, una sentencia que, bueno, que luego se respeta, no se respeta, pero se va creando, digamos, esa conciencia, ¿no?, del soft law. El derecho internacional quizás se le pueda criticar, que muchas veces pues, no lo respetamos y no hay consecuencias jurídicas frente al incumplimiento, pero es verdad que tiene digamos, un elemento de moralidad, ¿no?, de autoridad moral muy importante, que poco a poco se va consiguiendo esa persuasión. Podemos ir persuadiendo poco a poco a los estados. En mi opinión, yo creo que una economía, digamos, verde no tiene por qué ser una economía, digamos, en la que se crezca poco, en la que el índice de crecimiento sea menor, ni tiene que ser algo, digamos, una economía en la que tengamos menos recursos a nuestra disposición. De lo que se trata, digamos, es de cambiar los parámetros del crecimiento. Claro, ¿quiénes son los principales resistentes? ¿Quién se resiste al cambio? Evidentemente, lo que en economía se llama los incumbentes, que son los agentes económicos, pues nosotros mismos, empresas, Estado, ¿no?, todas, que estamos cómodos, estamos en lo que se llama nuestra zona de confort, ¿no? Pero yo creo que de lo que se trata y lo que nos está despertando también toda esta jurisprudencia internacional, ¿no?, es, nos despierta un poco y nos obliga a considerar que una economía verde es también una economía, digamos, fructífera, y esto, por ejemplo, la región acá, la de Arica y toda esta región también alrededor, más allá de la demarcación administrativa, yo creo que esa conciencia la tiene, y ese proyecto a medio y largo plazo lo tiene. Correcto. En Radio Universidad de Tarapacá estamos conversando a esta hora con la doctora Carmen de Melsa Benito Sánchez y también con el doctor Luis Ignacio Gordillo Pérez. Quería consultarle ahora, doctora, cambiándose un poquito de tema. Entiendo que usted está participando en este momento en un proyecto de Horizonte Europa sobre inteligencia artificial para detectar la violencia de género, que parece como muy extraño esto. ¿Cómo se puede a través de un algoritmo ir detectando o ojalá previniendo incluso la violencia? Sí, ese es el objetivo del proyecto, establecer medidas de prevención, detección y protección de las mujeres que sufren violencia de género, y en esta ocasión, en este proyecto, lo relacionamos hacemos uso de la inteligencia artificial. Bien, en el proyecto lo que se ha diseñado es, con la terminología actual, un bot, ¿no?, un chatbot, con el que las mujeres pueden interactuar. Y el chat les iría dando unas orientaciones acerca de a qué entidades pueden ir a solicitar ayuda, protección, ¿no? Estábamos implicados diferentes países de la Unión Europea, entonces, bueno, pues cada uno en sus propios idiomas y demás, y la idea sería eso, que las mujeres, a través de este tipo de aplicación informática basada en inteligencia artificial, pudiera, pues en ocasiones, identificar que lo que está padeciendo es violencia, y más allá, identificado, porque hay personas que no saben que lo que están padeciendo es violencia, ¿no? Y una vez identificado, en cada uno de los países se transmite la información a la mujer acerca de a qué entidades... Toda una red que está ahí en torno al tema. Eso es. Esa es un poco la idea del proyecto, ¿no?, al vincular su inteligencia artificial con prevención y detección, ¿no?, sobre todo de la violencia contra las mujeres.
Perfecto. Doctores, quiero irles preguntando a ambos para que vamos conversando acerca de esto. Hablábamos recién hace un momento también del tema bifronterizo que tiene nuestra región, tanto con Perú como con Bolivia. Y en este caso, cuando hablamos de la integración europea, tomando un poquito esa referencia, ¿qué es lo que deberíamos tomar o a su juicio deberíamos tomar como experiencia para, no sé si replicar, pero al menos intentar por lo menos hacerlo en esta situación que tenemos nosotros como región? Totalmente. Yo creo que en estos casos vale mucho la experiencia comparada, tanto para los aciertos como para los errores, ¿no? que también han sido bastantes en el caso europeo. Pero aquí hay un caso de éxito, de relativo éxito, porque va un poquito más lento de lo que, perdón, a algunos nos gustaría, que es el caso de las euroregiones. Las euroregiones son unas demarcaciones, unas regiones que se crean que son transestatales, ¿no? Por ejemplo, hay una que abarca el norte de España, básicamente pues sería el País Vasco, Navarra, que son dos regiones del norte de España, y luego la zona sur de Francia, la Aquitania, ¿no? Entonces es, digamos, una región transfronteriza cuya población, cuya estructura económica está, digamos, el aspecto privado, no estatal, está bastante integrado. Pero, sin embargo, no existe, digamos, una integración política, no hay unos agentes políticos, etc. Y entonces tenemos que hay una zona transfronteriza en la que tanto la población como los agentes económicos están deseando colaborar cada vez más, trabajar juntos cada vez más, pero tenemos el inconveniente, entre comillas, muchas veces de la propia frontera y lo que ello significa. Entonces, las euroregiones han servido en Europa bastante para desarrollar lo que se llaman mecanismos de diplomacia horizontal y también de paradiplomacia. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues consiste en establecer relaciones entre agentes económicos y sociales a nivel, digamos, horizontal de un estado a otro, sin pasar, no quiere decir obviando ni la legislación ni sobre todo a las autoridades nacionales, pero digamos desde un punto de vista más privado, más particular. Y a partir de esas experiencias de colaboración, que en el caso europeo han sido hasta cierto punto incluso financiadas por el presupuesto de la Unión, pues han ido desarrollando, digamos que, iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante que tiene que ver con el aspecto universitario, el crear polos universitarios transfronterizos. Eso ha contribuido mucho a establecer mecanismos de intercambio de ideas, de intercambio de estudiantes. Todo lo que sea invertir en educación y lo que sea invertir en estudiantes a medio y largo plazo revierte positivamente en la sociedad. Nosotros lo hemos comprobado en Europa con el programa Erasmus. Otro aspecto muy interesante de las euroregiones ha tenido que ver con el tema del transporte. Establecer, digamos, estructuras de gestión de transportes transfronterizos que han ayudado muchísimo a lo que es importantísimo, que es la movilidad. Y otros aspectos quizá que pasan un poquito más desapercibidos han tenido que ver con iniciativas de colaboración por parte de los agentes económicos, sobre todo a efectos de informarse, ¿no? Una empresa que se quiere, por ejemplo, chilena, que se quisiera pues establecer, o a lo mejor en la parte peruana, en la parte boliviana, etcétera, pues que pudiera contar o que cuente con una contraparte allí, con una entidad, digamos, que te asesore, pero que sobre todo te abra un poco las puertas, ¿no? Entonces ahí se han constituido, digamos, estructuras privadas, que son básicamente asociaciones de empresarios, que hasta cierto punto pues han compartido esa información de cómo establecer una empresa, de cómo colaborar, y a partir de eso han desarrollado iniciativas muy interesantes. Entonces yo creo que la euroregión por ejemplo, es un caso de éxito, yo creo, europeo interesante, y que sobre todo tiene mucho que aportar, porque lo que ha hecho ha sido, digamos, desarrollar experiencias históricas que ha habido de las ciudades internacionales, de ciertas zonas también, ¿no? de cosoberanía que ha habido en otros lugares del globo. Y a mí me parece que esta zona, concretamente en esta trifrontera que tienen ustedes aquí, tiene muchísimo potencial de desarrollo, con mínimas intervenciones, por ejemplo, en este caso gubernamentales, ¿no? Que permitieran a lo mejor una mayor colaboración y una mayor, digamos, porosidad, en este caso de las iniciativas de colaboración, de desarrollo, etc. Yo creo que hay mucho margen de crecimiento en este sentido. ¿Doctora? Bueno, yo ahí añadiría, no querría repetirme, pero el avance en el ámbito en el que yo trabajo, que es el del derecho penal, el avance en el ámbito europeo es la colaboración conjunta entre autoridades policiales y judiciales de los estados. La delincuencia, he dicho antes,
es transfronteriza, la corrupción, el blanqueo de dinero, la delincuencia medioambiental, el tráfico de personas, de armas, ¿no? Toda la delincuencia vinculada ahora al ámbito tecnológico, estafas tecnológicas y demás. Entonces, ahí a mí el avance absoluto que me parece que ha supuesto la Unión Europea es el poder trabajar de manera conjunta, equipos policiales conjuntos entre diferentes estados para desarticular pues, redes de crimen organizado, de tráfico de personas, ¿no? Trabajar como si fueran fuerzas policiales y judiciales de un único estado, eso facilita mucho la tarea. Entonces yo ahí sí destacaría ese ámbito de avance transfronterizo. Esa iniciativa, si me permite, es particularmente interesante, la que ha comentado la doctora Benito, que es lo comentaba ya antes, que se llama la Euroorden, Orden Europea de Detención y Entrega. Nuestros oyentes seguramente se acuerdan de lo que es la extradición, ¿no? La extradición es un mecanismo por el cual un juez quiere reclamar a una persona a otro que está en otro estado. Claro. Entonces el juez nacional, el juez chileno, se pone llama a su gobierno llama al gobierno del otro país, vamos a poner el gobierno boliviano, y el gobierno boliviano le dice a su tribunal boliviano que tiene esta orden, que a ver si lo puede tener y tal. El tribunal pues llama a la fuerza de seguridad, detiene, etcétera, se lo entrega al gobierno boliviano y luego el gobierno boliviano puede decidir si entrega o si no entrega al gobierno chileno muchas veces, ¿no? A esta persona reclamada por los tribunales chilenos. Esto pasó en el caso Pinochet en España, como se sabe, ¿no? que es conocido en este país particularmente, ¿no? Donde finalmente, digamos, la autoridad británica decidió no entregar, en este caso al gobierno español, a Pinochet reclamado por la Audiencia Nacional, un tribunal, como se sabe, español, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con la Euroorden? Lo que se ha hecho es establecer un listado de delitos que además tienen una transnacionalidad importante, que como decía la doctora Benito, es fundamental para garantizar una seguridad jurídica, ¿no? Y evitar que las personas utilicen negativamente pues, el derecho transfronterizo e intenten escapar a la ley saltando de un lugar a otro. Y todo esto lo que hace, la Euroorden lo que hace es eliminar la intervención de los gobiernos, del Ejecutivo. Es decir, el juez español le pide directamente al juez italiano que le entregue a una persona sin pasar por sus gobiernos. Y el juez italiano manda a apresar o detener a una persona y se la entrega directamente al juez español, insisto, sin pasar por los gobiernos. Esto ha sido un avance importantísimo. En Europa se empezó estableciendo sobre todo como un mecanismo de lucha contra el terrorismo, pero finalmente se ha extendido, digamos, a delitos comunes. Y hoy por hoy, la doctora Benito esto lo puede profundizar, es un elemento de cooperación importantísimo porque gracias a tener garantizada la seguridad, digamos, se pueden empezar a desarrollar el resto de actividades económicas que nos aportan a todos bienestar, ¿no? Pero eso me imagino factible, doctora, saltando los gobiernos, como se decía, pero previo acuerdo entre gobiernos. Exacto, claro, hay una norma europea que es la que obliga a los estados a que tengan que proceder de esa manera. En esa norma es en la que se incorpora un catálogo de delitos que es indiscutible, porque eso ya ha sido adoptado por las instancias europeas y los Estados miembros, España, Italia, Francia, ya están obligados a ellos. Entonces, si el juez mira el listado y dice, un delito de corrupción está en el listado, pues yo entrego a esta persona, sin cuestionar nada. Un delito de lavado de activos está en el listado, entrego a esta persona. Y el avance posterior, unos años después, como 15 años después, fue la Orden Europea de Investigación, porque la Euroorden, la Orden de Detención y Entrega, un avance venía a sustituir a la extradición, pero con la Orden Europea de Investigación, ya entre jueces se solicitan una detención provisional, un interrogatorio a una persona, un juez español que le pide al juez italiano, tiene que interrogar usted a esa persona que está en su país. O le decía antes también, tiene que bloquear las cuentas de esta persona porque le estoy investigando en un caso, ¿no? Y esas colaboraciones ya son también automáticas, ¿no? Siempre que encajen en ese listado de delitos que se va ampliando cada vez más, ¿no? Esto en Europa ha costado 50 años. No, sí. Esto no se hace un día para otro. Pero como usted muy bien ha dicho, esto es necesario absolutamente el impulso inicial de los gobiernos. Claro. Pero es verdad que una vez que los gobiernos dan el impulso inicial, luego se van produciendo una serie de relaciones, sinergias entre jueces, agentes, etc. Nosotros la experiencia europea que tenemos es que, curiosamente, todo esto empieza a través de la colaboración, digamos, económica, es decir, a través de la creación de zonas de libre intercambio de bienes y servicios. A partir de ahí se va produciendo, digamos, un efecto arrastre
hasta que hemos conseguido llegar a este fenómeno que contaba la doctora Benito, que, insisto, nos ha costado 50 años, quizá que usted lo hagan antes, pero digamos que lleva su tiempo, pero se empezó por la parte de la colaboración económica a través de establecer zonas de mercado único, libre mercado, no tanto exenciones de impuestos, etcétera, sin más, ¿no? Que pues una zona franca, etcétera, sino, digamos, una estructura, un mercado acotado territorialmente, pero donde exista libre intercambio de bienes, servicios, libre circulación de personas, con la finalidad, en este caso, de trabajar. Luego eso se va extendiendo a la libre circulación de personas en general, y luego esto a los gobiernos les gusta mucho al principio porque ya empiezan a pensar en temas de inmigración, de no sé cuánto, de que se me va a inundar esta zona, la otra de un inmigrante procedente de aquí y de allá, que no voy a tener medios, mecanismos económicos para... Eso les preocupa siempre, les asusta a los gobiernos que se mueven en claves cortoplacistas de sus 4 años de mandato. Pero lo que sí es cierto es que en Europa sin darnos cuenta y sin preverlo, lo cierto es que ese fenómeno de ir paso a paso, la política de los pequeños pasos que decía Jean Monnet, ¿no?, uno de los impulsores de la integración europea, fue consiguiendo poquito a poco una unión realmente entre los pueblos de Europa que en esa estamos, ¿no? Pero es curioso que todo empezó con el tema económico. Pero me quedo dando vuelta a eso en el sentido de, como usted decía, claro, tenemos esta particularidad en Chile con estos gobiernos de 4 años. Claro. Tenemos también una particularidad política en la administración en los países sudamericanos, que es muy particular también. Por lo tanto, me imagino que esto debiese trascender más a nivel de una política de Estado para evitar que que se pueda modificar quizás lo que dura cada gobierno de turno, en el fondo. Totalmente. Por eso cuando empezamos un poco la conversación, nosotros hablamos de una planificación a largo plazo, ¿no? Las políticas de Estado, como usted bien dice, es una política a largo plazo. Es una política de consenso a largo plazo. Esto no se hace ni en 4 años, ni en 3, ni en 2. Sobre todo porque, como usted bien dice, aquí lo que hace falta es un acuerdo con los países vecinos. Tenemos que ponernos de acuerdo con Perú, que por cierto tienen ahora elecciones presidenciales. Tenemos que ponernos de acuerdo, en este caso, con Bolivia también, que también tiene su situación interna. Pero la experiencia es que una vez que se consigue un mínimo acuerdo inicial, lo cierto es que, no lo quiero llamar sector privado, pero la iniciativa ciudadana, y sobre todo en esta zona fronteriza que es tan rica y tan fértil y tiene tanta capacidad de creación de oportunidades, de trabajo, de mejora, de bienestar, va a ir de suyo. Pero sí hace falta ese impulso político. Sin ese impulso político inicial, es muy difícil establecer esto no es competencia del gobernador, esto tiene que ser a través de una política, como usted bien dice, de Estado, evidentemente. Doctores, nos van quedando poquitos minutos, pero quiero que regresemos un poquito al mundo de la educación. Quería preguntarles, con esta relación de cercanía, de intercambio, de trabajo que hay con ustedes en España, con la Universidad de Deusto, ¿cómo ven ustedes por dónde podrían estar las claves, los pilares para ir fortaleciendo, por ejemplo, una investigación ya de alto nivel? En distintas materias, por supuesto. Sí. Bueno, nosotros en España tenemos un tipo de mecanismos de fomento de la investigación, que son los proyectos de excelencia del Ministerio, de retos, etcétera, que es el equivalente a lo que acá en Chile es los proyectos Fondecid, ¿no? Claro. Que son unos proyectos de muchísimo prestigio en clave nacional. Lo cierto es que el gobierno chileno, no lo quiero decir así, no sé que nos escuchen algunos representantes políticos, pero están muy bien financiados en comparación con lo que hay, por ejemplo, en España. O sea, a lo mejor un proyecto Fondecid acá en Chile pues puede estar entre los 300.000, 500.000 dólares. En España es un cero menos, entre 30.000 y 50.000 euros, y también son proyectos muy competitivos, cuesta mucho trabajo conseguirlos, etcétera, ¿no? Acá la doctora Benito pues ha encadenado varios, yo he tenido alguno también, y lo cierto es que son muy competitivos, trabajosos de sacar adelante. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es el desarrollo de redes internacionales. Entonces, yo lo que creo es que para conseguir una investigación realmente de excelencia permanente, no quiere decir que no se pueda hacer investigación de excelencia en clave nacional, pero para conseguir una investigación de excelencia que trascienda, que vaya más allá, que sea más sostenible y que implique una colaboración a más largo plazo, es necesario fomentar las redes internacionales. ¿Qué elementos hay que utilizar para escoger quién va a ser tu pareja? Esto queda un poco machista y tal, tu pareja de baile o tu compañero de baile o tu compañera de baile o tu partner, ¿no? en temas de investigación. ¿Cómo elegirlo? Yo creo que aquí lo que hay que buscar siempre son elementos comunes, ¿no? En materia de intereses, pero sobre todo
como también decíamos, y lo decía al principio la doctora Benito, la investigación también hay que incentivarla para que vaya destinada a lo que son los problemas y las oportunidades de desarrollo. Por eso yo creo que se trata no tanto de recurrir a una universidad en la que uno tiene pues, un buen colega, un buen contacto, un buen amigo, un buen conocido, etcétera, sino sobre todo identificar, por ejemplo, universidades similares que están en situación parecida, que son a la vez pues a lo mejor líderes en una región y que impulsan la actividad socioeconómica de esa región y que por tanto se parecen bastante. Y a partir de ahí es muy fácil encontrar elementos comunes. El segundo paso, la segunda fase sería un poco establecer, digamos, una colaboración más permanente en materia de investigación, que es a través de la creación de redes de investigación multilaterales, y cuando uno ya dispone de una red de investigación ya puede optar a una serie de, digamos, proyectos de investigación internacional que son muy competitivos. En Europa, por ejemplo, tenemos los proyectos que ha mencionado usted, del Horizonte 2020, que era antes, ¿no? El antiguo FP7, ahora, y luego están los del European Research Council, ¿no? El ERC, que son proyectos ya de varios millones de euros cada uno de ellos y que permite precisamente desarrollar cuestiones. Pero la respuesta yo creo que es una colaboración, digamos, partiendo de la base de intereses y sobre todo de potencialidad de crecimiento y de avance en aspectos que pueden ser, digamos, similares o equivalentes, y hacerlo también con planificación. La respuesta, por tanto, es la de siempre. Planificación. Aquí nada se improvisa y a corto plazo pues no es posible tampoco de establecer esto, ¿no? Ahora sí, ya por último, ya para despedirnos, quiero invitarlos a ver a que se conecten en su etapa de estudiante y, por ejemplo, ¿qué les gustaría decirles a aquellos estudiantes que hoy día lo están escuchando también a través de la Radio Universidad de Tarapacá, que cursan estudios en nuestra casa de estudio, ya sean estudiantes de Derecho o Ciencias Sociales, que, por ejemplo, sueñan quizás con el día de mañana comenzar a influir un poquito en nuestro país? Bueno, que no pierdan la ilusión del primer año. Es que en la charla que tenía el profesor Gordillo esta mañana en la Facultad de Derecho, precisamente comentábamos, ¿no? Cómo entran los estudiantes en el primer año y qué les pasa a lo largo de los años, que quizá parece que pierden un poco ese carácter más rebelde o reivindicativo de esos primeros años. Entonces, bueno, que no pierdan esa ilusión y ese deseo revolucionario en el sentido de avance, ¿no? No estoy pensando ahí en otro significado del término revolución, ¿no? Pero sí que piensen, bueno, pues cómo les gustaría que sea el mundo del futuro, ¿no? Y qué pueden aportar ellos. Cada uno de ellos no va a cambiar el mundo, ¿no? Pero en qué podría contribuir cada uno de ellos. Y desde la visión estricta del jurista, porque ese consejo podría ir dirigido a cualquier universitario, ¿no? Pero desde la visión más concreta del jurista, del abogado, bueno, ¿cómo podrían aportar desde el derecho? Se planteaba esta mañana el papel del jurista precisamente, ¿no? Entonces, ¿en qué pueden contribuir ellos a esa justicia, a esa igualdad, ¿no? A esa equidad, que son aspiraciones clásicas del mundo del derecho, ¿no? ¿Qué puedes hacer por un mundo más igualitario? A nosotros nos pasa mucho que cuando a lo mejor el hijo, la hija de un colega, de un compañero, pues está en época universitaria, ¿no? Y un padre, una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, quiere que tenga todas las oportunidades, pero a la vez está con el sentimiento un poco contradictorio, un poco miedoso de si le dice una cosa, a lo mejor el hijo se lo va a tomar a la contraria y no lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, a veces es bastante habitual, ¿no? que recurran a compañeros que estamos en la universidad y que ¿por qué no hablas con nuestra hija, con nuestro hijo? Y, a ver, digo, ¿pero tú qué quieres? ¿Que yo le convenza de que estudie Derecho? No, hombre, pero tú hables y tal, porque claro. Entonces yo aquí siempre hago un poco lo mismo, ¿no? Nosotros en España, yo creo que esto ha sido un error por nuestra parte. Hemos tenido unas políticas de orientación hacia lo que es la universidad que se basaban en un análisis que a mí no me parecía, y esto quizás soy yo la minoría, no me parecían muy, muy adecuadas, porque siempre se le preguntaba al estudiante de bachiller, ¿no? De instituto, se le pregunta, ¿a ti qué te gusta? Claro, si tú le preguntas a un joven de 17 años, más o menos, ¿no? ¿A ti qué te gusta? Pues mira, hoy día a mí me gusta el fútbol, me gustaría ser youtuber, ¿no? Me gustaría ser una cosa de estas y me gustaría, pues yo qué sé. Se plantea en términos de hedonismo, ¿no? ¿A mí qué me hace feliz?
Entonces yo cuando hay que elegir, porque el estudio universitario es una decisión muy importante, que se va a estudiar, cómo se va a hacer, es una decisión que va a condicionar tu vida, la de tu familia. Yo hay siempre la reflexión que les digo, les devuelvo la pelota, yo siempre les pregunto, no le pregunto qué te gusta hacer, le digo, ¿qué se te da bien? ¿O qué crees que se te puede dar bien? Y a partir de que tú sepas qué crees que se te puede dar bien, hay que construir un poco cuál es la mejor manera de formarte para que tengas las mayores oportunidades. Esta mañana charlábamos para acabar esta pregunta con los estudiantes, ¿no? La profesora Benito y yo, y entonces les planteábamos una pregunta que era ¿cuáles creéis vosotros para qué sirve un jurista, ¿no? ¿Para qué sirve un jurista? Es un experto en normas. Hay países que se llama abogado, ya seas abogado de corte, ¿no? De foro, como se dice aquí, o ya seas asesor legal, ¿no? Pero el jurista, digamos, es la palabra que establece el experto. ¿Para qué sirve? Entonces, ¿para qué sirve un jurista? Nosotros la respuesta, después de oírles la respuesta que os daban, que eran bastante atinadas, por cierto, ¿no? Siempre les decíamos, un jurista es sobre todo un ingeniero social en el sentido de que está para resolver los problemas sociales, los problemas que se plantean en la sociedad. Si tú estudias medicina, tú ya sabes el primer día que vas a acabar siendo médico. Puedes dudar de la especialidad, pero sabes que te vas a poner un batín blanco, vas a atender a personas enfermas, etc. Si tú estudias arquitectura, ya sabes a lo que te vas a dedicar al final. Pero cuando tú estudias Derecho, se te abre un abanico de posibilidades. ¿Tú para qué estás estudiando cuando estudias Derecho? Puedes ser abogado, puedes ser juez, puedes ser fiscal, puedes ser diputado, que haga leyes, puedes ser asesor, puedes ser profesor, puedes ser muchas cosas. ¿Qué tienen en común todas las profesiones que se realizan después de haber estudiado la carrera de Derecho? Sobre todo que contribuyes a resolver los problemas sociales. Esa es la función social del jurista. Por eso, al estudiante que se plantee estudiar la carrera de Derecho, yo siempre le preguntaría, tú, como ha dicho la profesora Benito antes, ¿no? ¿Tú qué querrías hacer en el mundo? ¿Qué quieres aportar? ¿Quieres ayudar a resolver los problemas sociales? Esa es la labor del jurista. Perfecto. Doctora Carmen de Melsa Benito Sánchez, doctor Luis Ignacio Gordillo Pérez, la verdad es que muchas gracias, un privilegio tenerlos en nuestros estudios. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un placer. Y nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En Radio Universidad de Tarapacá, 95.9 hemos presentado La Entrevista en la estación universitaria.